Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes analizando algunas cuestiones de interés en el ámbito de la provincia de Córdoba. En primer lugar, quiero indicarles que el objetivo de la práctica integral Córdoba no es solamente exponer temas teóricos, sino algunas ejercitaciones prácticas que permitan poder hacer más fácil el quehacer profesional de los profesionales en ciencias económicas. Con ese objetivo, en esta práctica integral se analiza el tratamiento de los rendimientos de los fondos comunes de inversión en el ámbito de la provincia de Córdoba. Varias jurisdicciones, entre ellas la provincia de Córdoba, ha aplicado el impuesto sobre los ingresos brutos sobre los rendimientos de los fondos comunes de inversión. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellas, que ha incrementado una serie de requerimientos consultando cómo se tributa. Por eso no es de interés reflotar el tema del tratamiento de los fondos comunes de inversión en el ámbito del impuesto sobre los ingresos brutos. Recordemos que el artículo 223 del Código Fiscal determina cómo se aplica o cómo se establece la base imponible en los fondos comunes de inversión. En este caso es la diferencia entre precio de venta y de compra, que se traduce en la rentabilidad entre la diferencia del valor de rescate y la suscripción, con una pequeña diferencia respecto en algunos casos de otras jurisdicciones, que se permite que ese valor de suscripción se ajuste por el índice de precio del consumidor al momento del rescate. De esa manera, esa ganancia o esa rentabilidad se le elimina el efecto de la inflación. Por eso, teniendo en cuenta que muchas veces uno liquida ingresos brutos, teniendo en cuenta los libros IVA ventas, en este caso va a ser necesario agregar los mayores y tener al día las registraciones de los fondos comunes de inversión para poder determinar el impuesto. También es importante indicar que las personas humanas y sucesiones indivisas están exentas en tanto se cumplan ciertas condiciones que vienen en la colaboración se expresan. Cumplir esas condiciones, las personas físicas y sucesiones indivisas están exentas de este impuesto, no así las personas jurídicas, que deben gravar este rendimiento o esta rentabilidad. Nos alejamos de la controversia si es correcto que el impuesto sobre los ingresos brutos grave esta renta y si entra dentro del concepto de actividad habitual y a título oneroso de una empresa al ser colocaciones transitorias de fondos. Dejamos de lado esa discusión para centrarnos en lo que hoy dice el Código Fiscal. También se indica en la colaboración cuál es la alícuota a la cual está grabada ese fondo común de inversión, que la alícuota general es el 4,75% y la gravada es el 5,50%. También se detalla el régimen de retención que se aplica a estos rendimientos para que también los tengamos en cuenta al momento de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos. Y para completar, en la práctica integral Córdoba se expone un ejemplo en donde se difunde la mecánica de cálculo de este rendimiento o esta rentabilidad, teniendo en cuenta esa particularidad específica de ajustar la suscripción al momento del rescate para determinar la ganancia y la rentabilidad gravada por el impuesto sobre los ingresos brutos. También es importante en esta práctica integral una modificación que muchas veces pasó inadvertida y que esta modificación tiene que ver con la aplicación de la alícuota reducida y la alícuota incrementada, y que bien lo explica la doctora María Eugenia Nacuzzi, al exponer que como un cambio la ley impositiva aplicable al periodo fiscal 2025 para aplicar la alícuota reducida, el monto de ingresos del año anterior, es decir, del 2024, es el monto total de ingresos en el ámbito de la provincia de Córdoba, no en el total de ingresos país como era antes. Esto es fundamental no tanto para los contribuyentes locales, pero aquellos contribuyentes de convenio multilateral deberán analizar para ver si aplican reducida y en el mismo sentido la incrementada solamente los ingresos asignables al ámbito de la provincia de Córdoba. Y en ese mismo sentido, ahí se expone un fallo de
se expone un fallo en donde la doctora Anmac analiza un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Tucumán, en donde ahí se planteó la contingencia, si es correcto para aplicar las alícuotas tener en cuenta el ingresos brutos total del país o solamente el asignado a la provincia, en este caso la provincia de Tucumán. La Corte Suprema, con buen tino, indicó que no corresponde tener en cuenta los ingresos brutos del total país, sino solamente los asignados a la provincia de Tucumán. Estos fallos también empiezan a poner límite a esta voracidad fiscal de la cual los fiscos, en aras de incrementar su recaudación, determinan la aplicación de las alícuotas. Y en el mismo sentido, en el fallo de Bunge Argentina S.A. contra la provincia de Chaco, la Corte Suprema también vuelve a poner un límite, en este caso porque se establecía tarifas para el transporte de carga, en el entendimiento que eso evitaba o limitaba el libre tránsito del transporte a lo largo y a lo ancho del país. En este caso, el doctor Marcos Sequeira, como nos tiene acostumbrados, expone este fallo que es de importancia fundamental en el quehacer profesional. A su vez, hay otros artículos que son de suma interés y los cuales esperamos que sean de su agrado y faciliten y mejoren la aplicación de las normas tributarias en el ámbito de la provincia de Córdoba. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.